Bueno, buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Villavicencio, soy especialista en terapia intensiva de adultos y hoy decidí armar una clase acerca de tromboembolismo pulmonar, la cual la voy a dividir en dos por el hecho de que es muy extensa y prefiero hacerlo más acotada y apuntando a diferentes objetivos. La primera presentación va a tener como objetivo hablar un poquito de la introducción, un poco de fisiopato, eh, hasta el pronóstico y una segunda destinada más que nada al tratamiento. Está preparada para estudiantes de medicina, está preparada para médicos internistas, está preparada para intensivistas. Así que espero que sea una clase bastante llevadera y en el caso de evaluar acerca de este entendimiento de esta clase, decidí realizar una pequeña autoevaluación, que obviamente eso es optativa y depende de cada uno, en donde se van a evaluar los puntos que se toman en esta presentación con dos objetivos. El primero, obviamente, para que ustedes se puedan autoevaluar y ver qué les falta estudiar. Y por otro lado, a mí me ayudaría a ver cuáles son mis falencias, en donde no podría llegar a hacer que ustedes puedan responder correctamente las preguntas que realicé. Bien, entonces vamos a iniciar con esta primera etapa. Bien, vamos a hablar entonces de esto. A ver, vamos a avanzar. Bien, como les dije, la clase va a tener diferentes módulos. Dentro de ello va a estar la definición, cuál es la epidemiología y la fisiopatología, el diagnóstico, luego el pronóstico. Esto va a ir en la primera etapa y por último el tratamiento en una segunda clase. Bien, hablemos de definición. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Bueno, es cuando el trombo obstruye una arteria o ramas de la circulación pulmonar. Estos trombos generalmente provienen de los miembros inferiores, aunque también pueden venir de los miembros superiores, y se considera la tercera causa de muerte cardiovascular, luego del síndrome coronario agudo y el stroke, y se considera por esta situación una urgencia cardiovascular. Con respecto a la epidemiología, bueno, de 39 a 115 personas cada 100.000 habitantes padecen esta patología. Dentro de nuestros pacientes internados, cada 1.000 pacientes vamos a tener un episodio de TEP. Y su mortalidad va a variar de acuerdo al riesgo. Quédese tranquilo que más adelante vamos a ver cómo se clasifica el riesgo en estos pacientes. Bien, aquellos que tienen alto riesgo tienen una mortalidad del 15%. Pero si este paciente presenta un paro cardiorrespiratorio o shock secundario a esta patología, esta mortalidad asciende al 60%. El riesgo intermedio tiene una mortalidad entre un 3 y un 15% y el de riesgo bajo, la mortalidad es del 1%. En personas mayores a 80 años, tiene una mortalidad de 8 veces mayor que una persona menor a 50 años. Esto es un dato muy importante a considerar, entendiendo como la edad un factor independiente de mortalidad. Pero para llegar a su diagnóstico tenemos algunos problemas. Y esto se debe a que a veces la clínica es muy inespecífica porque sus signos o síntomas son muy pocos específicos o poco sensibles. Y para llegar a su diagnóstico voy a necesitar hacer estudios que son realmente caros y a veces invasivos, ¿no? Entonces, esto nos dificultaría llegar al diagnóstico. Quizás la epidemiología sería mayor en el caso de poder llegar correctamente a su diagnóstico. Con respecto a la fisiopatología, hay que considerar lo que se llama la triada de Virchow, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, son tres condiciones que debe ocurrir para que se forme lo que se llama trombosis venosa profunda, ¿sí? De ahí es de donde viene el embolito que se va a enclavar en la arteria pulmonar o en sus segmentos. Esta tríada de Virchow consta de una éstasis venosa, es decir, que la sangre esté quietita, injuria endotelial, que tenga lesión endotelial, y un estado de hipercoagulabilidad.
¿sí? Esto favorece a la formación de trombos. En este video se puede ver un poquito más animado lo que acabo de decir. Ahí es la formación del trombo venoso, ¿sí? Donde vemos que un segmento se desprende y viaja. Eso se llama émbolo, ¿sí? Por eso es tromboembolismo pulmonar, que aparecen por las cavidades derechas, luego siguen por las arterias pulmonar e impactan en algún segmento de ella, ¿sí? Entonces, ese tejido pulmonar obviamente no va a estar perfundido, si bien tenemos doble circulación a nivel pulmonar, y ahí es donde voy a tener lo que es primero la isquemia y después el infarto del parenquima pulmonar. Esto es lo mismo con otra imagen, ¿sí? En donde se puede observar que tengo mi vaso venoso, en donde viene el émbolo, que pasa por las cavidades derechas, llega a las arterias pulmonares y luego obviamente genera la obstrucción. Bueno, ¿y esto cómo repercute en mi paciente? O sea, ¿qué pasa fisiopatológicamente hablando cuando un trombito me ocluye algún segmento de la arteria pulmonar? Bueno, esto me va a generar muchos cambios. Uno de ellos es la sobrecarga aguda de presión que voy a tener en el ventrículo derecho, ¿sí? Aumentando la poscarga del ventrículo derecho. Esto va a llevar a que mi ventrículo derecho empiece a fallar, no empiece a funcionar correctamente, dándole una disfunción. Y como resultado a esto, se empieza a dilatar el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se dilata, me va a generar lo que se llama insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué? Porque al dilatarse se lleva consigo las válvulas tricuspidias, ¿sí? Entonces va a generar una insuficiencia. ¿Bien? Por otro lado, cuando se dilata el ventrículo derecho, aumenta la tensión y aumenta el consumo de oxígeno. Pero si sabemos que existe una disfunción y una dilatación y este aumento de consumo de oxígeno, va a haber una desproporción entre oferta y demanda acerca de la perfusión de estas células miocárdicas, generando isquemia y eso a su vez mayor disfunción del ventrículo derecho. ¿Ok? Por otro lado, esa insuficiencia tricuspidia que tengo por la dilatación del ventrículo derecho va a disminuir el gasto cardíaco derecho. Por ende, va a caer la precarga del ventrículo izquierdo. Y eso me va a llevar a una disminución de gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, que me va a dar hipotensión arterial, otra vez perjudicándome la perfusión de mis ventrículos, generando una mayor isquemia, y obviamente entra como en un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, esto ya sería en un cuadro bastante grave, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de la clínica y un poquito más de esto, pero eso sería la justificación de por qué yo tengo hipotensión arterial en un paciente con tromboembolismo pulmonar. Obviamente, todo esto nos genera hipoxemia. Con respecto al diagnóstico, primero tenemos que llegar a pensar que nuestro paciente tenga un TEP. Por eso se dice que lo que no se piensa no se diagnostica. ¿Y en quién me voy a avanzar para decir, bueno, este paciente tiene un TEP? En factores de riesgo del paciente y en la clínica que me presenta el paciente. Bien, vamos a iniciar a hablar de factores de riesgo, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo para que un paciente tenga un tromboembolismo pulmonar es la edad, ¿sí? La edad es un factor muy importante como factor de riesgo. En sexo masculino y pacientes que hayan sido sometidos a cirugías y no han recibido ninguna profilaxis, ¿ok? O que tenga antecedente de cáncer o trombofilia. Este es un factor independiente, ¿bien? Pero lo vamos a agrupar a los factores predisponentes en fuertes, moderados y débiles, ¿sí? Aquellos factores predisponentes fuertes son fracturas en extremidades inferior, pacientes que hayan estado hospitalizados por insuficiencia cardíaca o algún tipo de arritmia en los últimos 3 meses previos, en pacientes que tengan reemplazo de cadera o de rodilla, en los que han tenido un traumatismo importante, que han tenido infarto de miocardio los 3 meses previos o antecedentes de tromboembolismo pulmonar o lesión de médula espinal. Todo esto se consideran factores predisponentes fuertes. Dentro de los factores predisponentes moderados, fíjense en que tenemos patologías
Es bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tenemos en terapia intensiva. Pero fíjense, en pacientes que han recibido cirugía por artroscopía, pacientes con enfermedad autoinmune, que han recibido transfusiones de sangre, que tengan acceso venoso, que tengan catéter o electrodos intravenoso como marcapasos, que estén en quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva respiratoria, ¿no? En donde mujeres que utilicen anticonceptivos orales, enfermedad inflamatoria, ¿no? Todos estos factores predisponen en forma moderada a padecer esta patología. Y dentro de los débiles, miren, acá tenemos pacientes en reposo mayor de 3 días, que generalmente es un promedio de internación, que sean hipertensos y diabéticos, que estén sentados, o que tengan antecedentes de viajes recientes en auto o en avión. En cirugía laparoscópica, una simple colecistectomía laparoscópica sin complicaciones es un factor predisponente leve para tener un tromboembolismo, la obesidad, el embarazo y las varices, ¿sí? Entonces, estos se consideran predisponentes leves. ¿Bien? Bien, ahora vamos a hablar cuál es la clínica. Es decir, bueno, yo ya sé que mi paciente tiene, no sé, factores predisponentes fuertes o moderados o débiles. Bueno, ahora voy a ver la clínica. ¿Cuándo voy a sospechar en estos pacientes? Bueno, voy a sospechar en pacientes que tengan disnea, ¿sí? Esta disnea puede ser de diferentes clases funcionales, un dolor de tipo pleurítico, edemas en miembros inferiores, hemoptisis o palpitaciones, dolor anginoso, síncope, ¿sí? Son síntomas, perdón, que podrían ayudarnos a pensar que nuestro paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. Y dentro de los signos vamos a encontrar taquipnea, taquicardia, crepitantes, signos intensos en el cuarto y segundo, ruido, trombosis venosa profunda, puede tener fiebre o galope derecho, ¿sí? Cuando tengan galope derecho o síncope, bueno, voy a estar pensando que esto es un TEP, pero con mucha repercusión clínica, ¿sí? Que puede ser grave. Entonces, ¿cómo sigo si este paciente puede tener un TEP? Es decir, tengo la clínica que me hace sospecharlo y tengo los factores. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos a evaluar la probabilidad clínica utilizando lo que sería el score de Wells. Este score de Wells va a tener diferentes variables que se puede ver acá en la imagen, clasificándome la probabilidad clínica en baja y alta, ¿sí? Pero bueno, después apareció la simplificada que es mejor, que me la también baja y alta, obviamente va a depender del puntaje. Que hoy esto es muy importante para después ver cómo seguimos. Pero bueno, vamos por partes. Podemos usar entonces el score de Wells. Otro score que podemos evaluar es el de Ginebra, ¿no? En donde acá empieza a tener consideración, por ejemplo, también la edad, donde aumentan las variables. Y tenemos dos versiones, la original y la simplificada, en donde me diferencia la probabilidad en baja, intermedia y alta, o en dos niveles como T improbable o T probable, ¿sí? Según la puntuación que voy a tener, ¿ok? Entonces, una vez que paso por esto, es decir, ya calculé la probabilidad clínica, voy a ver qué estudios complementarios puedo hacer para llegar a su diagnóstico. Dentro de em, dentro de los estudios complementarios está el famoso dímero D, que es el resultado de la degradación del fibrinógeno. Tiene una sensibilidad alta, pero baja especificidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto que tenga mucha sensibilidad? Bueno, si los pacientes tienen un TEP, el dímero D posiblemente de alto, ¿sí? Un 95% de estos pacientes van a tener un dímero de alto. Pero, ¿qué pasa si yo encuentro un dímero de alto en algún paciente? Solamente el 40% de especificidad para TEP, ¿sí? O sea que es bajito. Pero es importante en pacientes que tengan moderada o baja probabilidad. Es decir, si yo hago mi score, el de Ginebra o el de Wells, y veo que la probabilidad clínica es baja o intermedia, le pido un dímero D y el dímero D es negativo, es suficiente para descartar un tromboembolismo pulmonar. Bien. No tan solo me sirve para el diagnóstico, sino también me puede servir para saber la posibilidad de recurrencia para guiar mi tratamiento, ¿sí? O es decir, la anticoagulación. Bien. Y la última guía recomienda que esto se ajuste con la edad del paciente. Si son mayores a 50 años, se recomienda ajustarlo según la edad.
Bien. Bien, le puedo pedir una radiografía de tórax. ¿Qué pasa con la radiografía en esta patología? Bueno, puede ser normal, ¿sí? O sea que muchos datos no me darían. Puedo ver lo que se llama la joroba de Hampton, que es un infarto del que podemos ver en esta imagen, la primera, ¿no? La de flechita negra, que es infarto del parénquima pulmonar, ¿sí? O lo que llaman la oligoemia de Westermarck, signo de Westermarck, que es la oligoemia, ¿sí? Que es esto que vemos acá con la flechita amarilla. También podemos ver un derrame pleural pequeño, ¿sí? O sea, no hay algo muy específico y estos signos clínicos no están siempre frecuentes, ¿no? Estos signos imagenológicos, perdón, no están siempre frecuentes en el tromboembolismo. Así que quizás no nos serviría para esto, pero quizás sí para un diagnóstico diferencial. Con respecto al electrocardiograma, puede ser un electrocardiograma normal y esto obviamente va a depender de la magnitud del tromboembolismo pulmonar. No es lo mismo que se me obstruya la arteria pulmonar derecha que se me obstruya, no sé, la arteria segmentaria final, ¿no? Entonces, esto me va a cambiar los resultados de los estudios complementarios. Puedo tener una taquicardia sinusal, sobrecarga ventricular derecha, T, inversión de T en las precordiales o un bloqueo transitorio de rama derecha, ¿ok? O los famosos S1, QT y T3, ¿ok? Este electrocardiograma se puede ver lo que es un bloqueo de rama derecha y en este abajo el S1, QT, T3. La verdad que no, tampoco no es algo que vamos a encontrarlo siempre, pero si lo encontramos, obviamente hay que pensar en tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el S1, QT, T3? Bueno, vamos a ver que la derivación 1, vamos a tener lo que es S. En la derivación de 3, vamos a ver lo que es Q y T invertidas. Bien, esto es S1 QT3, que lo podemos ver en el tromboembolismo pulmonar. Con respecto al ecocardiograma, que es otro estudio que se puede realizar, el transtorácico tiene un valor predictivo negativo publicado que es de un 40 a un 50%, ¿sí? Y no es impredecible realizar en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estable con sospecha de TEP, pero sí es importante para hacer un diagnóstico diferencial de disnea aguda. Bien, no hay un signo que ustedes digan, este signo ecográfico mide sobrecarga o dilatación de vea, sino que es un conjunto de datos que se va a arrojar el ecocardiograma que me puede llevar a pensar que este paciente tenga un TEP. Y si tengo un paciente de TEP de riesgo alto y no tengo en el ecocardiograma signos que me hagan pensar en TEP, pues tranquilamente lo podría descartar. ¿Ok? Sí, ahora vamos a ver un poquito más adelante esto, pero esto sí es muy importante, ¿sí? Por eso es importante clasificar bien a mi paciente en su riesgo, ¿no? Para obviamente elegir qué estudio complementario voy a hacer. Quédense tranquilos, tengan un poco de paciencia, que más adelante vamos a diferenciar un poquito mejor esto que acabo de decir. Estos son los signos ecocardiográficos que podríamos encontrar en un paciente con tromboembolismo pulmonar. En la imagen A, lo que van a ver lo que es un agrandamiento del ventrículo derecho, es un el eje largo paraesternal, podemos ver una dilatación del ventrículo derecho, o un plano de 4 cámaras, podemos ver que existe un coeficiente de dilatación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor a 1, y lo que se llama el signo de McConnell, que es la flecha esa verde que señala ahí, que es una aquinesia o hipoquinesia en la pared libre del ventrículo derecho, ¿sí? A veces esto puede llevar a confusión, ya que puede significar un infarto del ventrículo derecho, pero bueno, en este contexto podría ser útil. O ver un desplazamiento, ¿no?, del septum interventricular, porque cuando genera la dilatación del ventrículo derecho por ese aumento de poscarga, por obstrucción de las arterias pulmonares, al generarse una dilatación y disfunción, lo que hacen es movilizarme el septum interventricular hacia las cavidades izquierdas. Y de esta forma también me va a disminuir el volumen minuto cardíaco. Otra cosa que puedo ver es la dilatación de la vena cava inferior, ¿sí? Que podemos ver en el plano subcostal.
En esta imagen en la E, que dice signo 60-60, esto hace una relación entre la aceleración de la eyección de la arteria pulmonar y el gradiente pico sistólico en la válvula tricuspidia que se encuentra ligeramente elevado. Esa relación se llama 60-60, que es el signo que me podría estar orientando a un T. ¿Ok? Otra cosa, puedo ver un trombo móvil en cavidades derechas. Puedo medir el TAPSE, que se encuentra en modo M, ¿no? Obviamente medido en modo M, que tiene menor de 16 milímetros. O una imagen de Doppler en donde pueda haber una velocidad de pico sistólica disminuido a nivel del anillo tricúspido, ¿sí? Todos estos datos en forma aislada no tienen mucha importancia, pero si yo recolecto varios datos, más la clínica, más los factores predisponentes, puedo llegar al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Esta es una imagen donde se puede ver dilataciones de las cavidades derechas. Fíjense, en el ventrículo derecho se encuentra dilatada una pelota con el septum desplazado, ¿sí? Acá lo que podemos ver es el septum que se encuentra aplanado y paradojal, es un eje corto, ¿sí? Donde puedo ver cómo empuja el septum. Y después lo que es el signo de McConnell, que les había dicho que es una hipoquinesia en la pared libre del ventrículo derecho, ¿ok? Y le dan presión pulmonar. Entonces, estas imágenes me pueden sugerir un tromboembolismo pulmonar. Bien, una ecografía por compresión en miembros inferiores tiene una sensibilidad y especificidad alta para pacientes con trombosis venosa profunda pero sintomática, ¿sí? Detecta entre un 30 y un 50% en los pacientes con TEP. Fíjense que no es tampoco la mitad de los pacientes con tromboembolismo pulmonar por una trombosis venosa profunda, lo voy a diagnosticar al 50 a un 30%. Y si tengo un resultado positivo en la ecografía proximal, tiene un valor predictivo más alto para el TEP. ¿Sí? Esta es una imagen donde se puede ver acá el trombo, ¿sí? Lo que ven es el flujo en las venas y comprimen con el ecógrafo para ver si cuánto comprime o no. Pero fíjense que acá esto es un trombo, entonces puede ser útil. Bien, entonces esto se recomienda. Fíjense, porque a veces no hay disponibilidad de ecocardio, no hay disponibilidad de otros estudios que ya vamos a hablar. Entonces se recomienda asumir el diagnóstico de enfermedad tromboembólica y de TEP si la ecografía de la muestra una trombosis venosa proximal en paciente que ya tenga sospecha clínica. Ya con eso es suficiente para llegar al diagnóstico. Bien. Y dice que si la ecografía de compresión muestra solo enfermedad trombótica venosa distal, habría que considerar realizar otras pruebas. Este es un grado de recomendación 2AB. ¿Ok? Otro estudio, que es el centellograma, puede ser útil en aquellos pacientes donde no tengan GOTC, en pacientes que tengan inestabilidad, pacientes que tengan alergia al yodo, pacientes que se encuentren embarazadas o insuficiencia renal grave, o que no tengan enfermedad cardiovascular previa, cardiopulmonar previa, puede ser útil. Bien, y esos resultados me van a dividir en tres categorías. Normal, si me da resultado normal, excluye el TEP. Si tiene alta probabilidad, bueno, puede ser TEP o no diagnóstica, ni sí ni no. Pero si yo tengo una placa de tórax que es normal y el centellograma BQ es anormal, esto me sugiere TEP. Bien, dentro de la recomendación se recomienda, dentro de las recomendaciones, dice que hay que descartar tromboembolismo pulmonar sin poder realizar otras pruebas si la gramografía de perfusión pulmonar es normal. ¿Sí? Eso es un grado de recomendación 1A, ¿sí? Se debe asumir el diagnóstico de TEP sin realizar otras pruebas en caso que la gramografía BQ es de alta probabilidad. Fíjense que el grado de recomendación es 2AB y una gamografía no diagnóstica puede excluir TEP cuando se combina con una ecografía por compresión proximal negativa, entonces en pacientes con probabilidad clínica baja o improbable, 2A. ¿Sí? Entonces, fíjense que la combinación de estudios puede ser útil de acuerdo a, como dije previamente, a la probabilidad clínica de los pacientes. Un angio-TC con protocolo para TEP, bueno, tiene una sensibilidad alta y una especificidad altísima del 96%, pero esto va disminuyendo si la obstrucción ocurre en porciones más distales, o sea, más segmentaria.
Si un angio-TC es negativo, tiene un alto valor predictivo negativo en aquellos pacientes que tengan la probabilidad clínica intermedia baja, pero es baja el valor predictivo negativo en pacientes con alta probabilidad. Y si nos da positivo, con un valor predictivo positivo, es alto en pacientes con probabilidad clínica intermedia o alta, pero es mucho más bajo en 58%, perdón, 58% en pacientes que tengan una probabilidad clínica o pretest baja para TEP. ¿Ok? Entonces, esto es importante en considerar. Por eso es importante clasificar mi paciente, cuál es la probabilidad clínica para saber si mi estudio elegido diagnóstico es un buen predictor o no. Permite también evaluar lo que sería no tan solo ver el trombo en sí, sino ver la disfunción o dilatación del ventrículo derecho, porque un metaanálisis demostró que en 13.000 pacientes hacían la angio-TC y dividían lo que sería el BD sobre el ventrículo izquierdo, y eso le daba mayor a 1, tenía una mortalidad de 5 veces más. ¿Ok? ¿Cuál es la limitación de este estudio? Bueno, pacientes que tengan nefrotoxicidad al galodinio, pacientes que estén en insuficiencia renal grave, pacientes que estén en inestabilidad hemodinámica, pacientes embarazadas, ¿no? Pacientes con alergia al yodo, todo eso puede ser dificultoso realizar este estudio. Y si es negativo este estudio y yo tengo muchas dudas y creo que es un TEP, puedo elegir otro estudio que es la angiografía pulmonar, que este es el patrón de oro para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Esta es una imagen en donde se puede ver, es un corte axial, ventana mediastínica con un paciente con contraste, en donde se ve el trombo en la arteria pulmonar. ¿Bien? Esta es otra imagen, pero un corte más, es un corte sagital, también ventana mediastínica, en donde se puede observar la obstrucción del trombo. Bien, acá nuevamente otra imagen axial, ventana mediastínica, en donde puedo ver los trombos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué es la angiografía pulmonar? Que dijimos que era el gold estándar o el patrón de oro para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Podemos ver directamente el trombo y además podemos ver hasta segmentos bien chiquititos. O sea, puedo observar trombos pequeños hasta 1 o 2 milímetros dentro de las arterias subsegmentarias. Bien. Entonces, es útil cuando el resultado de la imagen es no invasivo, son ambiguos. O sea, cuando no me dicen que sí ni que no, bueno, este es el mejor estudio. Y también me sirve para hacer una revascularización por trombectomía endovascular o quirúrgica. Tranquilos, lo veremos más adelante a esto. Bien, entonces, para hacer como un resumen hasta ahora, ¿qué hacemos con los pacientes? ¿No? Primero tengo que sospechar a través de examen físico, ¿no? Factores de riesgo, decir, bueno, este paciente puede ser que tenga un TEP. Voy a calcularle la probabilidad clínica. Si el score de Wells o Ginebra me da una probabilidad baja o intermedia, lo primero que voy a pedir es un dímero D. Si el dímero D me da normal, ya esto no es un TEP. ¿Ok? Ahora, si el dímero D en pacientes de probabilidad baja e intermedia es alto, bueno, voy a tener que elegir otro estudio para llegar a su diagnóstico o no. Hago una angio-TC de tórax y si es positivo, listo, se terminó ahí. Ese paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Ahora, si me dio el dímero de alto y hago la tomografía y la tomografía no me diagnostica nada, le voy a pedir un Doppler, ¿sí? De miembros inferiores. Si en el Doppler veo trombosis venosa profunda, listo, ese paciente tiene un TEP. Ahora, si el Doppler me da un negativo y todavía pienso que puede tener un TEP, le voy a pedir una angiografía, ¿ok? Si la angiografía es positiva, listo, eso es un TEP, y si la angiografía es negativa, descarto el TEP. ¿Bien? Ok. Ahora vamos en el caso que tengo una probabilidad clínica a través del score de Wells o Ginebra alto. ¿Qué hago directamente con ese paciente? Voy a pedirle la angiotomografía.
Bien, y entramos en el mismo algoritmo de un dímero D alto en aquellos pacientes con probabilidad baja o intermedia, ¿sí? Fíjense en cómo elijo el estudio de acuerdo a mi probabilidad clínica. Bien, y si no dispongo, la pregunta sería, ¿y si no dispongo de tomografía, qué hago? Bueno, hago un Doppler de miembros inferiores y veo si es positivo, puedo pensar que es un TEP y si es negativo, bueno, buscaré la forma de realizar los otros estudios complementarios. ¿Ok? Bueno, y recuerden que el centellograma o el BQ lo voy a usar en aquellos pacientes en donde no pueda utilizar el contraste, ¿ok? O tenga inestabilidad. Bien, ok, sigamos. Entonces, ahora vamos al caso, porque el caso anterior, el ejemplo que les di, esto de acá, se habla en paciente estable, ¿sí? Que no tenga signos de inestabilidad hemodinámica. Ahora, si yo tengo un paciente con compromiso hemodinámico, bueno, lo mejor es hacer un ecocardiograma en esta situación, ¿sí? Porque a veces llevar a un paciente a tomografía con inestabilidad y bueno, es un poquito complicado, ¿ok? Entonces se prefiere el ecocardiograma. Si en este ecocardiograma transtorácico encuentro los hallazgos que ya hablé previamente y es compatible con un TEP, ya voy a ir pensando en el tratamiento, ¿ok? Pero eso es un TEP. Vamos a hablar después de esto. Y si le hago un ecocardiograma a un paciente con compromiso hemodinámico que sospecho que es un TEP, pero el ventrículo derecho es normal, es decir, que no tengo lo que hablé previamente, hay que buscar otro diagnóstico diferencial, ¿sí? Casi que me alejo del TEP. ¿Bien? Ok, listo. Hasta acá hablamos de la epidemiología, hablamos un poquito de fisiopatología, hablamos de la clínica, ¿sí? Hablamos de los factores que predisponen a un paciente a tener un tromboembolismo pulmonar. Hablamos de qué scores utilizo para clasificar la probabilidad clínica de tener esta patología y hablamos de diferentes diagnósticos diferenciales, ¿ok? A través de estudios complementarios, ¿no? Es decir, qué estudios voy a elegir de acuerdo a la probabilidad clínica de mis scores. Bueno, ahora vamos a la etapa en donde digo, bueno, sí, ya mi paciente tiene un TEP. Ya lo diagnostiqué con Doppler, ya lo diagnostiqué con ecocardio, ya lo diagnostiqué con, no sé, con angiotomografía, ya tengo mi diagnóstico. ¿Qué hago ahora con ese paciente? Bueno, voy a calcular el pronóstico. Ustedes saben que a los médicos nos encanta saber la mortalidad, sobre todo a los intensivistas, de cada patología. Primero, para saber en dónde estamos parados y segundo, porque tenemos que dar un informe médico a sus familiares. Entonces, es importante conocer cuál es el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? A través de parámetros clínicos, como taquicardia, shock, taquipnea o saturación menor al 90% o que el paciente haya presentado síncope, a través de imágenes para evaluar la función del ventrículo derecho a través de la relación BDBI o el TAPSE, o pruebas de laboratorio que me hablen de disfunción miocárdica y otros biomarcadores, que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, empecemos con los marcadores de disfunción del ventrículo derecho. El ProBNP o el BNP, esto si lo encuentro en pacientes con TEP, es decir, yo ya llegué al diagnóstico, ahora le pido un ProBNP para evaluar el compromiso hemodinámico o disfunción del ventrículo por este TEP. Si este valor es mayor o igual a 60 nanogramos por litro, me están dando un dato importante y positivo, ¿sí? Ahora, también ¿no? me sirve para ver qué hago con el paciente. Si el paciente tiene un TEP y el ProNP es bajito, puede tener alta hospitalariedad más temprana. Otro marcador de las disfunciones miocárdicas es la troponina, ¿sí? Si tengo troponina positiva, tengo mayor mortalidad. ¿Bien? Y la proteína de unión de ácidos grasos de tipo cardíaco, que es muy precoz, un marcador muy precoz y sensible, también nos puede ayudar acerca de evaluar la mortalidad precoz, es decir, a 30 días. Otros biomarcadores, el ácido láctico, la creatinina, la hiponatremia o la copeptina. Una vez que yo tenga todos estos datos, ¿sí? Voy a sumarle factores agravantes y comorbilidad y ahí voy a tener una escala.
otra escalita nueva. Ya hablamos de varias, pero vamos a hablar de la escala que se llama PESI. Esta escala PESI tiene dos versiones, una original y otra simplificada, en donde va a tener diferentes parámetros, ¿ok? Entonces, si esa escala de PESI es mayor o igual a un punto, tiene un riesgo de mortalidad a 30 días del 10%. ¿Bien? En la versión simplificada. Ahora, en la versión original, a medida la divido en 5 clases, obviamente a mayor puntaje, mayor mortalidad. ¿Bien? Y esas son las variables que uno consideraría a la hora de puntuar esta escala. Bien, ahora, ¿qué hago con toda esa información? Bueno, voy a sacarle el riesgo de muerte precoz a mi paciente, ¿sí? ¿Y qué voy a considerar si el paciente presenta o no inestabilidad hemodinámica? Voy a evaluar el PESI, si este PESI me dio clase 3 o de 3 a 5, o mayor o igual a 1 en la versión simplificada. Eso me va a decir si este paciente tiene riesgo o no de muerte precoz. Voy a ver el ventrículo derecho, como pueda, con un ecocardiograma o por un angio-TC. Voy a ver cómo está ese ventrículo derecho. Y por último, los valores de troponina. ¿Bien? Estas son los variables que yo voy a evaluar para decir si mi paciente tiene un riesgo de muerte precoz alto, intermedio alto o intermedio bajo o bajo. ¿Bien? Entonces, voy a ir marcando lo que tengo. Si tengo inestabilidad hemodinámica, listo, tiene una mortalidad altísima, ¿sí? Tiene mucha posibilidad de muerte. Si el paciente tiene troponinas positivas, disfunción del ventrículo derecho y un PESI de 3,5 o mayor a 1 en el simplificado, ese es un intermedio alto. ¿Bien? El intermedio bajo puedo tener un PESI mayor o igual a 1 simplificado, o PESI de la versión original de 3 a 5, positivo o 1 positivo, ya sea las troponinas o las disfunción, eso es un intermedio bajo. Y un TEP de riesgo de muerte bajo son aquellos que tengo todo negativo, ¿sí? En este caso podemos pedir troponinas o no, es opcional, pero sería bueno realizar, ¿ok? Entonces, este es un poquito de orientación, de decir, bueno, a ver, ¿qué hago con mi paciente? ¿Lo interno? ¿Lo mando a terapia intensiva? ¿Lo mando a piso? ¿Qué hago con este paciente? ¿Cómo me manejo? Bueno, por eso es importante conocer los scores, ¿sí? Fíjense que yo tengo un paciente con diagnóstico de TEP, obviamente voy a iniciar el tratamiento, ¿ok? Que es la anticoagulación, lo veremos más adelante. Pero voy a seguir. ¿Cómo sigo con este diagnóstico según la estabilidad clínica del paciente? Si el paciente presenta una inestabilidad clínica, bueno, tengo ya considerarlo, como les dije, un paciente de alto riesgo. Entonces, directamente ese paciente pasa a terapia intensiva buscando la estrategia de reperfusión. ¿Bien? Si mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, que no está hipotenso, no tiene signo de hipoperfusión, voy a ver si el TEP es de intermedio o bajo riesgo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué utilizo? Bueno, utilizo el PESI, que ya hablamos, y vemos la disfunción del ventrículo derecho, si tiene o no tiene, ¿ok? Entonces, si yo veo que mi paciente tiene un PESI positivo, vamos a hablarle PESI positivo de 3 a, en realidad de 3 a 5, y un PESI simplificado mayor a 1, o tiene disfunción del ventrículo derecho, cualquiera de estos dos, voy a tener que pedirle las troponinas. Si las troponinas son negativas, bueno, este es de riesgo intermedio bajo, entonces lo interno, ¿ok? Si en mi paciente puede tener 1 o 2 y las troponinas son positivas, bueno, este paciente ya tiene un riesgo intermedio alto, ¿ok? A este paciente lo voy a monitorizar y evaluar el tratamiento con reperfusión, que ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ok, eso es por un lado. Ahora, ¿qué pasa si no tengo ni 1 ni 2?
Es decir, si el paciente no tiene PESI positivo y no tengo disfunción del ventrículo derecho, bueno, ese paciente es de bajo riesgo. Entonces, tengo que analizar si el paciente no tiene otra razón de hospitalización, por ejemplo, no sé, una infección urinaria por, no sé, un germen resistente que necesita antibiótico terapia endovenosa, bueno, o si tiene un apoyo familiar o social presente y si tiene fácil acceso a la atención médica. Si tengo ese paciente que, digamos, que tiene todos los criterios, puedo pensar en una alta precoz y tratamiento domiciliario. Pero si ya tengo uno, ¿no? Es decir, uno de estas variantes que no tenga apoyo familiar, que no tenga fácil acceso o que tenga alguna situación que me lo lleve a internar porque no sea por el TEP, bueno, ese paciente igual se interna, ¿sí? Fíjense qué bonita esta diapositiva que nos puede ayudar a tomar una conducta individualizada de cada paciente, teniendo en consideración los resultados de nuestras escalas y disfunción del ventrículo derecho, su estabilidad hemodinámica y las troponinas, ¿sí? Nos ayudaría muchísimo. Bien, bueno, hasta acá nos quedamos con esta primera parte. La próxima presentación va a ser de tratamiento. Cualquier duda que pueda surgir, me pueden escribir a mi mail o dejármelo escrito acá al final del video o escribirme por WhatsApp aquellos que tienen mi número o personalmente. ¿Ok? Bien, entonces con esto ya estamos.